Durante décadas, el público creyó que lo sabía todo sobre Pedro Infante. El ídolo inmortal, el hombre perfecto, el galán de México. Pero lo que muy pocos sospechaban es que, antes de morir, Sara García, la abuelita de México, guardaba un secreto estremecedor sobre él. Un secreto que decidió confesar solo cuando sintió que la vida se le escapaba. Y lo que reveló fue tan poderoso que podría cambiar para siempre la imagen que tenemos del ídolo del pueblo. ¿Qué verdad escondía esa mujer que lo conoció de cerca? Hoy, después de 45 años de su partida, su confesión vuelve a salir a la luz. Dicen que cuando la muerte se acerca, el ser humano se libera de todo peso, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Sara García en sus últimos días. Conocida como la abuelita de México, su imagen pública era la de ternura, rectitud y discreción. Pero tras esas arrugas llenas de historia, se escondía un secreto que había guardado durante décadas y que, según algunos, la atormentaba en silencio. Fue en una de esas noches de hospital, rodeada solo de unas cuantas personas de su confianza, cuando Sara decidió hablar. Su voz era frágil, pero cada palabra pesaba como plomo. Con un suspiro entrecortado, habría dicho algo que heló la sangre de quienes la escuchaban. Pedro no murió ese día. El silencio fue inmediato. Todos sabían a qué Pedro se refería. Pedro Infante, el ídolo, el hombre que había quedado inmortalizado en la memoria del pueblo tras aquel trágico accidente aéreo de 1957. Pero lo que estaba insinuando Sara rompía cualquier lógica. Ella relató que, tiempo después de la tragedia, en circunstancias que prefirió no detallar, había tenido un encuentro con alguien que juraba era Pedro. Un hombre vivo, con la misma mirada, con la misma voz, aunque marcado por cicatrices y con una identidad falsa. Según Sara, aquel hombre la miró fijamente y le pidió que jamás revelara lo que sabía, porque el país no estaba listo para esa verdad. Entre lágrimas, confesó que había vivido con el peso de ese recuerdo toda su vida, sabiendo que callaba un secreto capaz de cambiar la historia de México. Esa noche, Sara no habló más. Cerró los ojos, agotada, como si liberar esas palabras la hubiera drenado por completo. Pero quienes la escucharon aseguraron que no lo dijo en tono de delirio, ni como una fantasía de anciana. Lo dijo con la certeza de alguien que cargaba una verdad incómoda y peligrosa. Desde entonces, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente Pedro Infante murió en aquel avión, o su muerte fue la gran mentira que unió a generaciones enteras en el mito? Tras aquella confesión en voz baja, en la que aseguró que Pedro no murió en el accidente, Sara García dejó entrever algo aún más perturbador. No fue casualidad que guardara silencio tanto tiempo. Ella misma habría confesado que, en los años posteriores a la tragedia, recibió advertencias directas de personas muy influyentes, tanto en el cine como en la política. Según relató, poco después del supuesto fallecimiento de Pedro, hombres trajeados, que no tenían nada que ver con el mundo artístico, tocaron a su puerta. No venían a consolarla ni a pedirle recuerdos de su colega, sino a imponerle un silencio absoluto. Le dijeron que lo que ella sabía debía morir con ella, porque de lo contrario, no solo su carrera estaría en riesgo, sino también su vida. Sara, que siempre fue fuerte y firme, aquella vez tembló. No porque le temiera a la muerte, sino porque comprendió que estaba frente a algo mucho más grande. Una verdad que podía sacudir los cimientos del país. En su confesión, habría asegurado que más de una vez fue llamada a reuniones secretas en oficinas donde se le pedía discreción absoluta. En esas reuniones, escuchó frases que la marcaron para siempre. Señora García, lo mejor para México es que el pueblo crea en la muerte de su ídolo. No haga preguntas, no busque respuestas. Durante años, Sara vivió con ese pacto de silencio, viendo cómo la leyenda de Pedro Infante crecía, cómo las lágrimas del pueblo lo convertían en inmortal. Ella sabía que, detrás del mito, había una verdad que no podía contarse, una verdad que,
de haber salido a la luz, habría cambiado no solo la historia del cine, sino la confianza en las instituciones que construyeron aquel relato. Y lo más escalofriante de todo es que Sara, en su lecho de muerte, habría confesado que jamás firmó nada, pero que las amenazas eran tan directas que entendió que su único camino era callar. Callar y soportar el peso de una mentira colectiva. Si yo hubiera hablado antes, me habrían hecho desaparecer como a tantos otros. Habría dicho con lágrimas en los ojos, mientras apretaba la mano de quien la escuchaba. De ahí nace la gran pregunta: ¿qué intereses había detrás de la supuesta muerte de Pedro Infante? ¿Y por qué una actriz tan respetada como Sara García se vio obligada a guardar silencio durante toda su vida? Entre las frases más desconcertantes de su confesión, Sara dejó caer una bomba que hasta hoy provoca escalofríos. Pedro Infante no solo ocultaba un misterio sobre su muerte, también guardaba un secreto sobre su vida amorosa. Aunque al público lo rodeaban decenas de romances, todos oficiales, todos perfectos para la pantalla grande, Sara aseguraba que hubo una mujer prohibida en la vida de Pedro. Una relación oculta, silenciosa, que jamás salió a la luz porque, de haberse revelado, habría causado un escándalo capaz de destruir carreras y reputaciones. Sara narró que en varias ocasiones, cuando el elenco terminaba largas jornadas de rodaje, Pedro desaparecía. Nadie sabía a dónde iba, pero ella lo siguió una vez por pura curiosidad. Lo vio entrar discretamente a una casa en la colonia San Rafael, una residencia que no aparecía en ninguna revista ni estaba asociada a ninguna de las mujeres con las que lo vinculaban públicamente. Dentro de esa casa, Sara juraba haber visto a Pedro abrazando a una mujer que todos conocían, pero cuya identidad era imposible de hacer pública. Una actriz reconocida, muy cercana a él, que en pantalla parecía solo una amiga o una colega, pero que en la intimidad compartía con Pedro un amor prohibido, casi clandestino. La abuelita de México aseguró que presenció discusiones acaloradas entre Pedro y esa mujer, diálogos llenos de pasión y celos, pero también de ternura y complicidad. En una ocasión, incluso, Pedro le pidió a Sara que lo cubriera con una excusa para que pudiera escapar a ese encuentro secreto. Lo más impactante es que Sara afirmó que aquella mujer fue el verdadero amor de Pedro, la única que lo hacía temblar de verdad, la que lo conocía como nadie más. Sin embargo, por los códigos de la época, por los contratos del cine y por las apariencias sociales, nunca pudieron mostrarse juntos. Antes de morir, Sara no pronunció el nombre. Se limitó a decir: era alguien intocable. Si se hubiera sabido, se habría venido abajo toda la farsa de la industria. Estas palabras abrieron la puerta a una avalancha de especulaciones. Algunos creen que esa mujer podría haber sido una estrella consagrada del mismo cine de oro. Otros aseguran que fue una mujer casada con alguien poderoso, lo que explicaría la necesidad de mantenerlo todo en secreto. Lo cierto es que, en su confesión final, Sara pintó a Pedro no como el galán invencible que todos adoraban, sino como un hombre atrapado entre la fama, la política y un amor imposible. Un hombre que tuvo que callar su verdad, tal como ella lo hizo. En su confesión final, Sara García no solo habló de amores prohibidos y silencios forzados, también dejó entrever una verdad que hiela la sangre. Pedro Infante no solo tenía fans y admiradores, también tenía enemigos dentro de su propio círculo cercano. Sara aseguraba que en los años de mayor éxito de Pedro, cuando todo México lo aclamaba y lo convertía en un ídolo intocable, él mismo le confesaba entre susurros que sentía miedo. No de la gente, sino de aquellos que lo rodeaban. Los celos en el cine son más mortales que cualquier accidente, habría dicho Pedro una noche de desvelo, según relató la actriz. Sara recordó haber presenciado conversaciones turbias entre actores y productores, comentarios cargados de veneno que revelaban un resentimiento oculto. Para muchos, Pedro no era solo el galán perfecto, era un obstáculo.
Su presencia en cada película opacaba a otros. Su voz llenaba salas. Su nombre aseguraba taquillas repletas. Y en un ambiente tan competitivo, el brillo de uno se convertía en la sombra de los demás. La actriz confesó que incluso escuchó rumores de que algunos amigos de Pedro se reunían en privado para discutir cómo sacarlo del camino, cómo debilitar su imagen o incluso cómo aprovechar cualquier desgracia para acabar con su carrera. Y lo más inquietante fue cuando Sara afirmó que la muerte de Pedro no fue un simple accidente, sino que pudo haber sido facilitada o, al menos, aprovechada por quienes deseaban verlo caer. Aunque no nombró a nadie directamente, sus palabras fueron suficientes para sembrar la duda. Lo que pasó con ese avión no fue tan limpio como lo hicieron parecer. Había demasiados intereses detrás, demasiadas personas que ganaron con su ausencia. El rostro de Sara, en sus últimos días, se endurecía al recordar aquellos años. Ella sabía que estaba describiendo algo peligroso, algo que muchos preferirían que jamás saliera a la luz. Pero la culpa de callar le pesaba más que el miedo. De pronto, la imagen romántica del ídolo inmortal se transformaba en la de un hombre vulnerable, rodeado de traiciones, de falsas sonrisas, de abrazos que escondían dagas invisibles. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Pedro Infante murió por accidente o alguien de 1900? Según su relato, Pedro era un hombre generoso, apasionado, pero también impulsivo en sus relaciones. El ídolo del pueblo, amado por mujeres de todas las edades, vivía atrapado entre el amor verdadero, los romances fugaces y las presiones de la industria. En medio de todo ese torbellino, una mujer cercana a él habría quedado embarazada. Lo más impactante no fue el hecho en sí, sino que Sara confesó que ella misma conoció al niño en privado. Contó que en una visita discreta, una mujer llegó con un pequeño de apenas 5 o 6 años y, al abrir la puerta, Pedro lo alzó en brazos con lágrimas en los ojos. «Este es mi verdadero tesoro», dijo con una mezcla de orgullo y dolor. Sara recordó que Pedro la miró fijamente y le pidió guardar silencio. No podía reconocer al niño públicamente, porque hacerlo habría destruido su imagen de galán ideal, y además, la madre del pequeño estaba ligada a un círculo poderoso que no toleraría el escándalo. Lo más escalofriante fue lo que Sara agregó. Aquel niño creció lejos de los reflectores, sin el apellido Infante, como si nunca hubiera existido. Y aunque Pedro prometió hacerse cargo de él, su supuesta muerte, en 1957, dejó a esa criatura condenada al anonimato. En su lecho de muerte, la actriz confesó que aún recordaba el rostro del pequeño y que, con los años, había visto a un joven muy parecido a Pedro cruzar la calle en Ciudad de México. Para ella, no cabía duda. Era la viva imagen del ídolo. Antes de morir, Sara dijo una frase inquietante. El verdadero legado de Pedro no fue su música ni sus películas. Fue la sangre que sigue corriendo en alguien que nadie conoce. Esta confesión abre un abanico de preguntas que hasta hoy generan debate. ¿Existió realmente ese hijo oculto? ¿Supo el pueblo mexicano que pudo haber un heredero del ídolo inmortal viviendo entre ellos sin reconocimiento alguno? ¿O fue todo parte de un secreto que Sara llevó a la tumba para proteger a alguien? Sara García, con esa mirada de mujer que lo había visto todo en los sets del cine de oro, relató un recuerdo que nunca abandonó su memoria. Pedro Infante, el galán invencible, llorando a solas en un camerino. Ella lo describió con detalle. Después de largas horas de grabación, mientras afuera todo era risas, aplausos y fanáticas esperando un autógrafo, Pedro se encerraba en un pequeño camerino con el rostro hundido entre sus manos. Ya no estaba el ídolo de la pantalla, sino un hombre roto, lleno de miedos. Sara lo sorprendió más de una vez. Él, al verla entrar, intentaba sonreír, pero sus ojos enrojecidos lo delataban. Finalmente, en una ocasión, no pudo ocultarlo más y le confesó: «No soy tan fuerte como todos creen, doña Sara. La gente me ve como un héroe, pero aquí adentro
Aquí adentro estoy vacío. Sara recordaba esas palabras con dolor. Decía que Pedro cargaba con una presión insoportable. La industria lo necesitaba perfecto, el público lo exigía impecable, y los poderosos lo utilizaban como imagen de una nación que quería héroes, no seres humanos. En esos momentos de desahogo, Pedro confesaba sus temores más íntimos, que la fama era una prisión, que sentía que no podía decidir su propia vida y que, a veces, soñaba con desaparecer y ser simplemente un hombre común. Sara, conmovida, solía abrazarlo como una madre lo haría con un hijo. Y ahí comprendió algo que nunca olvidó. Detrás del mito había un hombre que se derrumbaba en silencio. Ella confesó que esas lágrimas la perseguían en sus noches más solitarias, porque entendió que la tragedia de Pedro no comenzó en un avión, sino mucho antes, en esos camerinos donde la gloria pesaba más que las alas. Antes de morir, Sara dijo una frase estremecedora. Todos lloraron por su muerte, pero pocos saben cuántas veces lloró en vida. Ese recuerdo humaniza a Pedro de una manera brutal, no como el eterno galán invulnerable, sino como un hombre atrapado en su propia leyenda, que buscaba refugio en los únicos que lo conocían de verdad. Sara García, con la serenidad de quien ha visto pasar la historia del cine de oro, dejó entrever algo que pocos se atreverían a imaginar. Pedro Infante nunca amó públicamente a las mujeres con las que lo relacionaban. Los romances que llenaban revistas y tabloides eran, según ella, un espectáculo diseñado para el público, una ilusión que escondía su verdadero corazón. En sus confesiones finales, Sara relató que Pedro hablaba a menudo de una mujer que no podía revelar por completo, alguien que lo conocía como nadie más y que representaba todo lo que él soñaba en lo personal: ternura, complicidad y comprensión absoluta. Este amor no estaba destinado a verse en pantallas ni a ser comentado en entrevistas. Era un refugio secreto, un tesoro escondido del ídolo. Sara narró cómo Pedro se iluminaba al recordar momentos junto a esta mujer, susurrando en privado recuerdos que jamás compartía con nadie más. Paseos por calles solitarias, canciones cantadas a escondidas y confidencias que rompían la imagen del hombre fuerte, Antes de morir, Sara le confesó a su círculo cercano que lo que más dolía a Pedro no era la fama ni las críticas, sino no poder amar libremente, y que ese amor secreto, ese vínculo oculto, era lo que realmente le daba fuerzas para seguir adelante cada día, a pesar de la soledad que lo acompañaba detrás de los reflectores. Nadie supo quién lo hacía sonreír de verdad. Nadie, excepto yo, habría dicho Sara con una mezcla de orgullo y tristeza. Así, Pedro Infante aparece no solo como el ídolo inmortal, sino como un hombre atrapado entre la fama, los compromisos y un amor prohibido. Un hombre que dio todo de sí en la pantalla, mientras guardaba en silencio lo más precioso de su corazón. Sara García, conocida por su discreción y su profundo conocimiento del mundo del cine, dejó caer un dato que pocos imaginarían. Pedro Infante estaba involucrado, aunque indirectamente, en círculos de poder político que lo sobrepasaban. Según sus confesiones, durante los años dorados del cine mexicano, Pedro no solo era un ídolo del pueblo, sino también un hombre cuyo prestigio y cercanía con la gente lo convertían en un actor peligroso para quienes manejaban el poder. Había conversaciones privadas que Sara escuchó entre políticos y productores, donde se insinuaba que Pedro sabía demasiado sobre ciertos acuerdos, favores y secretos que, de salir a la luz, podrían generar escándalo y desestabilizar la imagen pública de figuras importantes. Ella recordó que en más de una ocasión Pedro expresó temor, no por su carrera, sino por su seguridad y la de sus seres queridos. Según Sara, él hablaba de encuentros con personas influyentes que lo hacían sentirse observado, incluso amenazado. A veces siento que cada paso que doy es vigilado, y que si hablo, todo puede venirse abajo, le habría dicho Pedro en confidencia. Sara aseguró que el ídolo
Era consciente de que su popularidad podía convertirse en un arma, pero también en una condena. Su cercanía con la gente y la devoción que despertaba lo hacían valioso, sí, pero también vulnerable a aquellos que no querían que ciertos secretos se filtraran. El hecho más escalofriante, según Sara, es que estos círculos podrían haber tenido relación con la versión oficial de su muerte. No es que estuviera involucrado en política activamente, pero su fama y su conocimiento de ciertos asuntos lo convertían en un hombre demasiado peligroso para permanecer visible. En sus últimos días, Sara dejó entrever que este secretismo político fue uno de los motivos por los que guardó silencio durante tanto tiempo. No solo protegía a Pedro, sino también a aquellos que lo rodeaban, temiendo que la verdad pudiera desatar consecuencias imprevisibles. Hay cosas que el pueblo jamás sabrá, y a veces es mejor que así sea, habría susurrado con solemnidad. Este punto añade un nivel más profundo de misterio. Pedro Infante no solo era un ídolo romántico y vulnerable, sino un hombre atrapado entre el amor, la fama y las sombras de un poder invisible que podría haber querido controlar su destino. Sara García relató uno de los episodios más impactantes que vivió junto a Pedro Infante, un día que él acudió directamente a ella en busca de protección y consejo. Según la actriz, no era común que Pedro mostrara miedo o dependencia de alguien. Él era el ídolo invencible, el hombre que llenaba salas y corazones. Pero ese día, todo cambió. Era una tarde nublada, y Pedro se presentó en la casa de Sara con el rostro pálido, la voz entrecortada y la mirada cargada de angustia. Nadie más estaba presente. Ella describió cómo él le tomó las manos y, con un tono que rara vez usaba, le confesó que sentía que su vida corría peligro. Doña Sara, no sé en quién confiar. Hay cosas que saben sobre mí, cosas que podrían arruinarme o, peor aún, quitarme la vida. Necesito que me ayude a mantenerme seguro. Sara recordó que Pedro le pedía discreción absoluta. No era solo un favor personal, era una súplica silenciosa, un pedido de resguardar secretos que podrían poner en riesgo a muchos. Él confiaba plenamente en ella, y ella entendió que estaba frente a un hombre atrapado entre la fama, los poderosos y los misterios de su propia vida. Según la actriz, en ese encuentro, Pedro no solo hablaba de su seguridad física, sino también de su legado y su reputación. Le pidió que ayudara a proteger ciertos documentos, cartas y recuerdos que podían revelar cosas que nadie debía conocer, su verdadero amor, sus miedos e incluso la existencia de personas vinculadas a su vida que el público jamás debería descubrir. Sara, conmovida y aterrada, accedió a ayudarlo. No solo porque confiaba en él, sino porque comprendía que la verdad que Pedro cargaba era demasiado grande para exponerse. Ella se convirtió en un guardiana silenciosa de secretos, de la vulnerabilidad y de la humanidad de un ídolo que parecía invencible. Según sus confidencias, este objeto, del que nunca quiso revelar exactamente qué era, pero que algunos creen que podía tratarse de una carta o una prenda íntima, era la prueba de secretos que nadie debía conocer. En su lecho de muerte, Sara advirtió a sus allegados: esto no debe salir a la luz hasta que el mundo esté preparado. Lo que contiene puede destruir la imagen de quien todos creen conocer. Sara habría contado que aquel objeto representaba más que recuerdos. Era un vínculo directo con Pedro, con su verdadero amor, sus miedos y la existencia de personas y hechos que la historia oficial nunca incluyó. Cada vez que lo miraba, recordaba los momentos de vulnerabilidad que compartió con el ídolo, las lágrimas en los camerinos, los pedidos de ayuda y el hijo oculto que nunca vio la luz pública. Lo más estremecedor es que Sara aseguró que el simple hecho de poseerlo la protegía, porque quienes conocían su existencia también comprendían su valor y el peligro de revelarlo. Era como un guardián silencioso de la verdad, un testigo tangible que conectaba todos los secretos que había acumulado durante décadas. Antes de morir, dejó un mensaje enigmático a quienes podrían descubrirlo.
No lo busquen todavía. El mundo no está listo para la verdad de Pedro Infante. Ese objeto, aunque pequeño y aparentemente inofensivo, se convirtió en el hilo invisible que unía todas las confesiones de Sara. Su miedo, su lealtad y el conocimiento de que la vida de Pedro Infante fue mucho más compleja y secreta de lo que cualquier película o noticia podría mostrar. En sus últimos días, Sara García habría revelado algo que dejó sin aliento a quienes la escuchaban. La muerte de Pedro Infante no era lo que parecía. No lo dijo en tono de rumor ni de delirio. Lo dijo con la solemnidad y la certeza de quien ha visto cosas que el público jamás conocerá. Según ella, Pedro nunca quiso desaparecer. Incluso llegó a confesarle que soñaba con un retiro discreto, con alejarse de los reflectores y vivir como un hombre común. Pero algo cambió en los últimos meses de su vida. Sara insinuó que ciertos círculos poderosos, que se sentían amenazados por su popularidad y cercanía con la gente, pudieron aprovechar un momento de descuido. No fue un accidente cualquiera, y si supieran lo que yo sé, jamás volverían a mirar sus películas igual, habría dicho con voz temblorosa. Ella aseguró que Pedro se sentía observado, que las advertencias sobre su seguridad eran constantes y que incluso llegó a pedir ayuda para protegerse. Sus palabras sugieren que la tragedia del avión pudo haber sido una oportunidad para cerrar capítulos incómodos y mantener intacto el mito del ídolo inmortal. Sara también comentó que Pedro hablaba de su legado como si fuera una responsabilidad peligrosa. Sabía que su imagen era invaluable, que cualquier escándalo o verdad desvelada podía destruir la industria y afectar a quienes él quería proteger. Por eso, según la actriz, su muerte tuvo que ser aceptada como accidente, aunque la verdad detrás de esa tragedia nunca se contara. Este relato transforma la historia oficial, de un ídolo caído por accidente a un hombre atrapado entre la fama, los secretos y las fuerzas invisibles que podían controlar su destino. La confesión de Sara García no solo humaniza a Pedro, sino que siembra una duda inquietante. ¿Murió realmente por accidente o su desaparición fue el desenlace de un juego mucho más oscuro? Sara García relató uno de los momentos más inquietantes de su vida, un encuentro que jamás olvidó, años después del accidente que supuestamente terminó con la vida de Pedro Infante. Según ella, ocurrió de manera inesperada en una calle tranquila de Ciudad de México, cuando caminaba sola y casi al azar se cruzó con un hombre que le resultó inquietantemente familiar. Al principio pensé que era un doble, alguien que se le parecía demasiado, pero cuando lo miré a los ojos, supe que era él, habría contado Sara, con un hilo de voz tembloroso. El hombre, de apariencia ligeramente diferente por el tiempo y las circunstancias, la saludó con una familiaridad que solo Pedro podría tener. «Mi viejita querida», dijo, pronunciando la frase que solo él usaría con ella. Sara sintió un escalofrío. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si el mito hubiera tomado forma humana frente a ella. Según su relato, no pudieron hablar mucho. El hombre parecía nervioso, consciente de que cualquier interacción podía levantar sospechas. Pero Sara pudo notar detalles inconfundibles. La mirada, la voz, los gestos. Todo coincidía con el Pedro que ella conocía. El hombre vulnerable detrás del ídolo, el que lloraba en los camerinos, el que guardaba secretos y temores. Este encuentro reforzó en Sara la idea de que la versión oficial de la muerte de Pedro podía ser una mentira cuidadosamente construida. Años después, cuando contaba esta historia, aseguraba que lo más difícil de todo era no poder revelar la identidad de aquel hombre, ni lo que realmente sucedió, porque el mundo aún no estaba preparado para aceptar que su ídolo podría haber sobrevivido. No lo reconocieron, no lo creerían, pero yo lo vi, y supe que mi secreto debía permanecer conmigo, habría dicho Sara, con una mezcla de miedo y reverencia. Este punto añade un nivel de misterio que desafía la historia oficial. Pedro Infante murió realmente en 1957,
¿O alguien construyó un mito para protegerlo o para proteger intereses poderosos? Sara García parecía insinuar que la verdad era más compleja, más oscura y más fascinante de lo que cualquiera podría imaginar. Sara García, siempre discreta y respetada, reveló que su cercanía con la verdad sobre Pedro Infante la puso en la mira de personas peligrosas. No se trataba solo de rumores o advertencias veladas. Según sus confesiones, hubo momentos en que recibió amenazas directas, claras y escalofriantes. Algunos hombres desconocidos, vestidos de manera formal, pero con un aura intimidante, habrían visitado su hogar o la interceptado en la calle. No buscaban dinero ni fama. Lo que querían era asegurarse de que ella no hablara sobre lo que sabía. Sara contaba que, al mirarlos, sentía la seriedad de la advertencia. Cualquier intento de revelar la verdad sobre Pedro podría tener consecuencias graves. Me dejaron en claro que ciertas cosas no debían salir a la luz, que mi lealtad era la única forma de protegerlo y de protegerme, habría confesado Sara con voz entrecortada. Estas amenazas no la doblegaron, pero sí marcaron su vida. La actriz comprendió que su silencio no era solo una elección moral, sino una necesidad de supervivencia. Cada secreto que guardaba, el hijo oculto, el verdadero amor de Pedro, sus miedos y el encuentro misterioso, estaba rodeado de un halo de peligro que nadie imaginaba. Sara aseguró que este temor la acompañó hasta sus últimos días y que mantener la verdad en silencio era su forma de honrar a Pedro y proteger a quienes estaban vinculados a él. Nunca firmó contratos, nunca hizo promesas públicas, pero siempre supo que la discreción era su escudo. Este punto añade un nuevo nivel de dramatismo. No solo había secretos de amor y misterio, sino que también existía un riesgo tangible, real, que convertía la historia de Pedro Infante en algo mucho más oscuro y fascinante de lo que cualquiera podría imaginar. El mito sobrevivió porque yo guardé el silencio, pero no fue fácil, habría dicho, con un suspiro que parecía arrastrar décadas de secretos. Sara García, además de guardar objetos y recuerdos, conservaba un retrato que nadie había visto jamás, un retrato que, según ella, mostraba un lado de Pedro Infante que el mundo desconocía. No era una fotografía cualquiera, ni un cuadro para admirar. Era un testimonio silencioso de su vulnerabilidad, sus secretos y sus emociones más íntimas. La actriz contaba que aquel retrato estaba colgado discretamente en su recámara, detrás de cortinas pesadas, lejos de ojos curiosos. Mostraba a Pedro en un momento privado, con una expresión melancólica, como si posara para alguien que entendía su verdadero corazón. Sara aseguraba que él mismo había posado con esa mirada cargada de emociones, confiando plenamente en ella para preservar aquel instante. No debía verlo nadie. Solo yo podía entender lo que ese rostro decía, habría dicho Sara, con reverencia y cierta nostalgia. El retrato, según sus palabras, confirmaba muchas de sus otras revelaciones. La fragilidad detrás del mito, la tristeza de un hombre atrapado entre la fama y el amor prohibido, y quizá incluso el peso de secretos que podrían cambiar la percepción del público sobre su vida y muerte. Para Sara, era un símbolo tangible de todo lo que Pedro había sido, y de lo que debía permanecer oculto. Este elemento visual reforzaba la idea de que los secretos no solo estaban en palabras o recuerdos, sino también en objetos concretos, capaces de contar historias que el mundo jamás debía conocer. El retrato oculto se convirtió así en un vínculo silencioso entre Sara y Pedro, un testimonio que encapsulaba toda la complejidad de un ídolo humano, vulnerable y lleno de misterios. Ese rostro me hablaba, me decía todo lo que nunca pude gritar, confesaba Sara, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por lo que había vivido y protegido. Según su relato, Pedro era un hombre generoso, apasionado, pero también impulsivo en sus relaciones. El ídolo del pueblo, amado por mujeres de todas las edades, vivía atrapado entre el amor verdadero
los romances fugaces y las presiones de la industria. En medio de todo ese torbellino, una mujer cercana a él habría quedado embarazada. Lo más impactante no fue el hecho en sí, sino que Sara confesó que ella misma conoció al niño en privado. Contó que en una visita discreta, una mujer llegó con un pequeño de apenas 5 o 6 años y, al abrir la puerta, Pedro lo alzó en brazos con lágrimas en los ojos. «Este es mi verdadero tesoro», dijo con una mezcla de orgullo y dolor. Sara recordó que Pedro la miró fijamente y le pidió guardar silencio. No podía reconocer al niño públicamente, porque hacerlo habría destruido su imagen de galán ideal, y además